Bienvenido nuevamente a tu canal Un Empujoncito. El día de hoy vamos a ver algo de física en cuanto a las fuerzas eléctricas. Entonces las fuerzas eléctricas se dan entre dos cargas o más, en el cual nuestra fórmula está definida por fuerza igual, acá que es una constante eléctrica que es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados, coulomb cuadrado, y luego tenemos Q1 y Q2, que es las cargas que se miden en coulomb, y R, que es la distancia entre las cargas, que viene siendo en metros unidad de medida, y la fuerza ya sabemos que es newton. Entonces yo les pongo acá las unidades para que sepamos identificar qué dato nos da el problema. Vamos a hacer uno de los ejercicios más usuales en este tipo de unidad de la fuerza eléctrica, que es un cuadrado. Tenemos 4 cargas y el ejercicio nos pide calcular la fuerza aplicada sobre la carga 2. Entonces acá es muy importante recordar un poco de vectores. Si no lo hemos recordado, pues lo voy a dejar en la descripción el video donde tenemos de vectores. Entonces lo primero que analizamos es respecto a las cargas. Tenemos Q1, Q2, Q3 y Q4. En un cuadrado todos los lados son de 0.10 metros, por tanto cada distancia de Q3 a Q2 es 0.10 metros, Q1 y Q2 también, pero entre Q4 y Q2 no tenemos nosotros nuestra carga, nuestra distancia. Partimos, si sacamos la diagonal de un cuadrado, nos queda un triángulo rectángulo. Entonces en este caso nuestros lados serían 0.10 y 0.10, y es nuestra distancia, que sería nuestra X. Entonces, recordando un poco de Pitágoras, nos queda que X va a ser igual a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado. Entonces en este caso sería 0.10 metros al cuadrado más 0.10 metros al cuadrado, y le sacamos raíz. Entonces X nos queda igual, haciendo ese cálculo, reemplazando 0.10 al cuadrado más 0.10 al cuadrado y sacando raíz, nos queda 0.14. Entonces este resultado de acá nos queda 0.14 metros. Entonces esta sería nuestra distancia, 0.14 metros. Entonces una vez que tenemos todas nuestras distancias, procedemos a calcular la fuerza. Entonces empezamos a ver la fuerza 1 con respecto a la fuerza 2 entre las cargas Q1 y Q2. Entonces, reemplazando los valores, K es 9 por 10 a la 9, que es nuestra constante, newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, esto por la carga 1, que en este caso es de 10 microcoulomb. Entonces aquí vamos a pararnos a ver algo muy importante. Nos dan microcoulomb. Entonces, ¿qué significa micro? Entonces hay otras denotaciones. Tenemos en el caso de las cargas, tenemos milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb. Entonces lo que nos indican estas unidades de medida es una exponencial, es decir, milicoulomb significa que es por 10 a la menos 3 coulomb. Microcoulomb es por 10 a la menos 6 coulomb, nanocoulomb por 10 a la menos 9 coulomb y picocoulomb por 10 a la menos 12 coulomb. ¿Qué significa esto? Que a la hora que nos aparezca esta unidad de medida solo lo vamos a reemplazar por su equivalente coulomb, ¿sí? Dado que nuestra constante siempre está definida en coulomb. Entonces Q1, que sería 10 microcoulomb, 10 por 10 a la menos 6 coulomb, y luego por nuestra Q2, que es 10 microcoulomb, 10 por 10 a la menos 6 coulomb, entre la distancia, que entre Q1 y Q2 sería 0.10, porque es necesario los signos. Entonces reemplazamos los valores, 9 por 10 a la 9, 10 por 10 a la menos 6, 10 por 10 a la menos 6, todo eso entre R cuadrado, que sería 0.10 al cuadrado, y esto nos da como resultado 90 newton. Entonces, por si no recordamos, siempre por 10 en la calculadora aparece una tecla como E o XP. Entonces solo pondríamos 10 XP y luego menos 6. ¿Sí? Eso en la calculadora, por si teníamos esa duda.
igual con el por 10 a la 9. 9 XP 9. ¿Sí? Ahora, ya sabemos que acá se simplifica el column con el column cuadrado y este también. Y los metros cuadrados, y esto al elevarse al cuadrado se va a simplificar. Solo la unidad de medida, es decir, que el 0.10 se eleva al cuadrado, dándonos como resultado solo newton. Luego hacemos el mismo procedimiento con la carga 2 y 3. A esa la vamos a llamar fuerza 2. Entonces la fuerza 2 va a ser entre la carga 2 y la carga 3. Y reemplazamos la misma ecuación. Sería 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por la carga 2, 10 microcoulomb, que sería 10 por 10 a la menos 6 coulomb, por la carga 3, que en este caso es 5 microcoulomb, 5 por 10 a la menos 6 coulomb, y todo eso entre la distancia. Entonces la distancia, como es un cuadrado, sería de igual manera 0.10 metros. Reemplazamos los valores en la calculadora. 9 por 10 a la 9, luego por 10 exponencial a la menos 6 por 5 exponencial a la menos 6. Todo eso entre 0.10 al cuadrado. Entonces ahora nos da como resultado 45 newton. ¿Sí? Siempre recordemos elevar esto al cuadrado, multiplicar todo el numerador entre el denominador al cuadrado. De igual manera, se eliminan las unidades de los coulombs y el metro cuadrado con el metro cuadrado. ¿Ya? Porque es decir, el 0.10 al cuadrado nos da como resultado 0.01, es decir, este valor es 0.01 metros cuadrados. Entonces, al simplificarse con el metro cuadrado. ¿Ya? Entonces nos queda, para que lo entendamos mejor, es decir, no es eliminar la unidad, sino que el 0.10 equivale a 0.1 metros cuadrados y se simplifican las unidades. Ahora, fuerza 3. Entonces va a ser determinada por la misma ecuación. Entonces sería 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, y la carga 4 sería 5 microcoulomb, y la carga 2, que es 10 microcoulomb. Ahora, la distancia, recordemos que nuestra distancia entre 4 y 2 fue lo que encontramos como Pitágoras y equivale a 0.14 metros al cuadrado. Entonces, ¿cuánto equivale a 0.14 al cuadrado? Entonces esto nos equivale a 0.0196 metros cuadrados. Entonces, ya sabemos que eliminamos las unidades, coulomb con coulomb, metros cuadrados y metros cuadrados, y reemplazamos los valores. Entonces nos queda 9 exponencial a la 9 por 5 exponencial a la menos 6 por 10 exponencial a la menos 6. Si aquí es a la menos 6, perdón, menos 6. Entre todo eso por 0.14 cuadrado. Y nos da un resultado de 26 newton. ¿Sí? Entonces, una vez que calculamos nosotros nuestra fuerza, entonces vamos a proceder a ver cómo esto afecta nuestra carga. Entonces eso lo vamos a hacer mediante un diagrama de cuerpo libre. Entonces, donde vamos a analizar. Entonces, yo te recomiendo que cuando vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, entonces vamos a utilizar nuestra carga, donde se va a aplicar la fuerza, como nuestro origen. Entonces, tenemos nuestro plano cartesiano. Entonces, acá tenemos nosotros nuestra carga 2. Entonces, ahora vamos a analizar cómo se comporta cada una de las cargas con respecto a la carga 2. Entonces, dado que nuestro signo aquí es negativo y aquí es positivo, bueno, vamos a empezar con 1 y 2. 1 y 2. Entonces, aquí sí es importante los signos. Recordemos que signos iguales se repelen y signos distintos se atraen. Entonces, nuestra carga 1 es negativa, nuestra carga 2 es negativa, entonces prácticamente ellos se van a repeler. Entonces, nuestra carga 2 tomaría su posición hacia la derecha, entonces iría hacia esta dirección.
Ya, entonces esa sería como nuestra carga 1, carga 2, nuestra fuerza 1. Luego vamos a analizar la carga 2 con la 3. Entonces el signo de la carga 2 es negativo, el de la 3 es positivo. Entonces, como son signos distintos, se van a atraer. Entonces la carga 2 viene hacia abajo. Entonces, dado que nuestra carga 2, 3 es nuestra fuerza número 2. Y la carga 4 con la 2 tiene signos distintos, también se van a atraer. Y entonces nuestra carga 2 vendría en esta posición. Ahora, ¿qué ángulo sería? Recordemos que si es un cuadrado, todos sus ángulos son de 90 grados. Al dividir su diagonal, cada ángulo sería de 45. ¿Ya? Entonces nuestro ángulo acá sería 45 grados. Ahora vamos a analizar los componentes de la fuerza, tanto en el eje X como en el eje Y, recordando un poco de los vectores. Entonces la sumatoria de la fuerza en X igual 0. Entonces, ¿qué comportamiento tenemos en X? La fuerza 1 va hacia la derecha, o sea, va en la coordenada de X. Entonces tendríamos la F1 positiva porque va a la derecha. ¿Por qué no ponemos el ángulo? El ángulo sería 0 grados y recordemos que coseno de 0 es 1. Por tanto, solo lo que nos importa es la posición. Va a la derecha, es positivo. La fuerza 2, al estar en el eje Y, no tiene componente en X. Dado que su ángulo es 270 grados, coseno de 270 es 0. No tiene componente en X, no la tomo en cuenta. Luego con la fuerza en 3, como tiene un ángulo, tiene componente en X y componente en Y. Como va hacia la izquierda, entonces sería negativo, menos la fuerza 3, coseno de 45 grados. Recordar que siempre en X, siempre se utiliza coseno y en Y es seno. Ahora reemplazamos los valores. La fuerza 1 tenemos que es 90 newton, menos la fuerza 3, que es 22.96 newton, por el coseno de 45 grados. Dándonos como resultado 90 menos 22.96 coseno de 45, dándonos un valor de 73.76. Luego vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en Y igual 0. Entonces, al hacer nuestra sumatoria de las fuerzas en Y igual 0, ahora ¿qué pasa? La fuerza 1 solo tiene componente en X. Dado que su ángulo es 0, el seno de 0 es 0. Entonces no hay componentes en Y. Analizamos la fuerza en 2, va en la posición hacia abajo, sería negativo, menos la fuerza 2. Y luego la fuerza 3 va hacia abajo también, negativa la fuerza 3, por el seno de 45 grados. Y reemplazamos los valores. Menos la fuerza 2, nuestra fuerza 2 es 45 newton, menos la fuerza 3, que es 22.96 newton, por el seno de 45 grados. Eso nos da como resultado menos 61.23 newton. Una vez que nosotros tenemos nuestras componentes de X y Y, entonces pasamos a calcular lo que es la fuerza resultante. Entonces la resultante está determinada por la raíz cuadrada de nuestra sumatoria de la fuerza en X al cuadrado más la sumatoria de nuestras fuerzas en Y al cuadrado. ¿Sí? Entonces esa es nuestra fuerza resultante. Entonces nosotros, reemplazando los valores, tenemos la raíz cuadrada de nuestra fuerza en X. ¿Cuánto nos dio? 73.76 al cuadrado más la fuerza en Y, que es menos 61.23 newton al cuadrado, dándonos como resultado raíz cuadrada de 73.76 al cuadrado más menos 61.23 al cuadrado. Nos da un resultado de 95.86 newton. O sea que nuestra fuerza resultante es aproximadamente 96 newton. Y luego nosotros lo que hacemos es calcular nuestra dirección. Entonces la dirección se calcula a partir de la tangente. El ángulo va a ser igual tangente inversa de nuestra
sumatoria de las fuerzas en Y entre la sumatoria de las fuerzas en X. Entonces, una vez que nosotros ya calculamos nuestras fuerzas en Y y en X, solo reemplazamos nuestros valores. El ángulo nos va a dar igual tangente inversa de nuestra sumatoria en Y, que es menos 61.23 newton, entre nuestra sumatoria de las fuerzas en X, que es 73.76 newton. Simplificamos los newton y resolvemos. Entonces nos queda tangente inversa de menos 61.23 entre 73.76. Nos da menos 39.69. ¿Sí? Entonces, ahora, una vez que nosotros tenemos nuestra magnitud y nuestra dirección, entonces nosotros solo procedemos a hacer la gráfica de nuestro vector. Entonces, prácticamente, nuestro vector resultante de nuestra fuerza nos daría como nuestra componente en X es positiva. Recordemos que en el cuadrante 1 la X es positiva y nuestra fuerza en Y nos dio negativa, entonces quiere decir que está en este cuadrante. Entonces nosotros con el transportador ubicaríamos nuestra magnitud. Entonces aquí sería nuestra fuerza resultante y aquí es el ángulo de 39.69. Entonces prácticamente nuestro ángulo está en el eje debajo de la X positiva. Entonces, más que todo en este caso de las fuerzas eléctricas es ver los componentes de cada uno con respecto a la carga que nos están pidiendo, calcular nuestra fuerza y recordar lo importante la distancia. Luego, una vez que tenemos eso, calcular la sumatoria en X y Y, que tenemos que recordar un poco de vectores, y finalmente las resultantes y la dirección. Espero que te haya gustado, te haya servido. Ya sabes, dale like, compartirlo y suscribirte.